tranquilidad que reina hoy entre nosotros, pudiéramos preparar nuestras Biblias, nuestros apuntes, nuestra libreta, porque quiero tomar y tocar un tema muy importante para disipar de una vez por todas, extirpar de una vez por todas, quitar de una vez por todas toda incertidumbre, todo engaño, todo aquello que por tanto tiempo hemos estado intentando con nuestras fuerzas de querer alcanzar y ha sido imposible. Entonces, esta palabra que quiero compartir con vosotros es el centro, pudiéramos decir, del corazón de Dios transmitido a los hombres. Pues es una palabra estructural, doctrinal, esencial. No es un pensamiento cualquiera, es una palabra rema del momento, es una palabra con una estructura y un peso que yo creo que todos necesitamos saber. Todos. Comprenderla al 100%. Porque de esto dependen muchos de los conflictos que tenemos en la mente y en el corazón, los creyentes que ahora están en Cristo. El tema, para empezar, se llamaría de alguna manera cómo se santifica una iglesia, un creyente, cómo se santifica una iglesia. Pareciera que eso es una palabra, bueno, que no tiene mucha profundidad, pero hay tanto peso en la palabra que cuando la comprendemos realmente, el alcance que tiene, nuestra mente y nuestro corazón se aquieta y deja de tener tantas luchas y guerras y conflictos como tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros de ninguna manera ni de ninguna forma santificarnos, porque hay quien ha mezclado todo. Entonces tú no tienes ni forma, ni sacrificio, ni dinero, ni obras, ni buenas intenciones, ni incluso ni denominaciones, ni personas, por muy importante que sean, pueden hacer por ti algo como es eso tan importante como santificarte. Es que ni tú mismo puedes. Y de ahí vamos a empezar a romper conceptos de lo que es la santificación. Porque si yo preguntara a la iglesia hoy, a todos los que estáis aquí, y le hiciera una pregunta, posiblemente no me respondierais con doctrina que significa la santificación. Porque eso muchos lo atribuyen a, hermano, la santificación, pues hombre, hay que orar para santificarse, ¿verdad? Es lo que primero nos viene a la mente, que sí. No hay que apartarse del pecado, hermano, para santificarse. Pero, lejos de la realidad, la Biblia dice otra cosa, que quiero compartiros y intentar de enseñaros hoy en esta calma, para que nos quede bien claro y lo comprendamos bien. Miren, ¿cómo podemos? Porque ahí ahora surge la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos santificarnos? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Entonces tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos a ir mirando algunos versículos de la palabra del Señor. Y en 1 Corintios tenemos la respuesta. 1 Corintios, capítulo 1, verso 2. Y quiero que presten mucha atención porque es muy importante. Muy importante. Es una palabra cualquiera, la palabra más, consejo de ánimo, de exhortación. Es una palabra doctrinal esencial de la iglesia para que sepan en quién han creído y dónde están fundamentados.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice la Biblia allí? Mientras que lo van buscando. A la iglesia de Dios. ¿Qué ha dicho? A la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados. ¿En quién? ¿Cómo? En Cristo Jesús. Entonces, explícame, pastor, eso porque quiero entenderlo un poquito más. ¿En quién somos santificados? Por favor, quiero que lo tenga muy claro y que no se vaya de aquí, de este verso, hasta que no lo entendamos y comprendamos en esencia. ¿En quién es santificada la iglesia? Sin miedo, por favor, ¿en quién? Que no es en mis oraciones, en mi dinero, en mi fama, en mi fuerza, en mis ayunos, en mis oraciones, en mi venir al culto, en el guardarme de mi pecado, que no. Que tú y yo, la única forma y manera que tenemos de ser santificados es en Cristo. No hay otra fórmula, no hay otra manera, no hay otro método. No existe ni sacrificio, ni ofrenda, ni oraciones, ni ayuno, ni vigilia, ni desvelo. No existe penitencia, no hay fama, ni poder, ni dinero, ni normas, ni administraciones, ni denominaciones. Nada te puede santificar. La iglesia de Dios no es de hombres. La iglesia de Dios, la iglesia es de Dios. Amén. Porque ha sido comprada por su sangre. Entonces no pertenece a ningún hombre, ni denominaciones, ni nadie se puede enseñorear de ti. El único que se puede enseñorear y gloriar de ti es uno, aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Su nombre se llama Jesús. Porque somos santificados en Él. Y ahora vamos a ir viendo el proceso de lo que quiere decir la palabra en 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Nada te puede santificar, ni hacer acepto ante Dios, para complicarlo más. Tú no puedes, de ninguna forma, de ninguna manera, llegar al Padre y decirle: qué bueno soy. ¿Han escuchado por ahí eso? Yo no me meto con nadie, yo no he matado a nadie, yo no he hecho mal a nadie, yo soy una persona buena. Y te dice Dios: las mejores obras que tú puedas hacer son como trapos de inmundicia. No te valen para que Dios diga: vale, estás justificado por lo bueno que eres. No hay, no existe fórmula, manera, obras de hombre que pueda delante de Dios decir: soy justificado. Solamente en uno eres justificado. Y dice la palabra de Dios que eres justificado delante del Padre en Cristo. Por lo tanto, ni ayunos, ni oraciones, ni vigilia, ni penitencia, ni nada que tú puedas hacer, ni buenas obras ni incluso dar tu vida por otra persona y que te quemen, no sirve para nada. ¿Qué es lo más grande que te pueda venir a tu mente que tú puedas hacer por alguien? Pues ni eso te vale. Dar tu cuerpo, tu vida quemada, dar todo tu dinero, dar todo lo que quedarte por la calle y darle tu casa a otra persona, que no te sirve, no te justifica eso. Todo esto ocurre por la revelación que nos da la palabra del Señor. Entenderlo claro. Si no, vamos a seguir profundizando un poco más en la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 16. Sigue la palabra de Dios hablándonos y nos dice la palabra de Dios: Dios le ha placido revelarnos la fórmula y el método por el cual podemos ser santificados. ¿Cuál es, pastor? Gálatas capítulo 1, verso 16 lo dice claro, dice:
porque a Dios le ha placido revelar a su Hijo. ¿En quién? Amigo. ¿Por qué? Porque a Pablo se le entregó el ministerio o el misterio que estaba oculto desde antes de tiempos eternos y que ahora por medio de su persona se le había revelado a la humanidad para que por medio de él, Dios Padre, os revelara o predicase entre los gentiles. Y él no consultó ni con carne ni sangre, sino que se reveló de Dios a Pablo que las personas, la única manera que tenían de poder ser, aleluya, santificados, era por medio de la persona de Jesucristo, por la predicación de la palabra o del Evangelio. No hay otra forma. Tú no entras al cielo de ninguna otra manera. Tú no puedes ser salvo de ninguna otra manera. Pero es que llevo toda mi vida, hermano, haciendo esta obra. No te sirve. Es que llevo tal tiempo en el culto. No te sirve. Es que soy pastor desde hace tanto tiempo. No te sirve. Porque la única manera que a Dios así le ha placido y así ha querido Él es revelarla por medio de su Hijo Jesucristo a nosotros, el plan de redención. Vámonos a Hebreos, vamos a seguir con la palabra del Señor y miren lo que nos enseña la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los profetas por los padres, dice, en este tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo se hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado el que la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Fuiste santificado de tus pecados por medio de Jesucristo, el cual es la imagen, el único que podía, es la imagen personificada en un cuerpo de carne que era Dios, para Él poder venir y santificarte, porque no había hombre ni ángeles que pudiesen hacer esa obra de santificación, redención y perdón. Jesús es la real sustancia y dignidad del Padre revelada a los hombres para poder llegar a ser santificados. No busques en otro lugar, no busques de otra manera, no podrás alcanzar nunca el tener paz en el corazón y decir no tengo nada pero lo tengo todo, porque lo más grande lo tengo y es que soy justificado en Él, en Cristo. Versículo 3 es precioso y dice, por medio de Él se efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No envió a otro, no hay otro. Toda la obra la hizo Él. Él mismo se encarna, Él mismo ejecuta la obra, Él mismo te perdona, Él hace toda la obra completa y perfecta en ti. No te apoyes ni te sustentes por nada ni nadie, porque es imposible. Todo esto con el fin de que nadie se glorie ni se jacte, porque tú te imaginas por un momento que tú te pudieses justificar por ti mismo. Si es, aquí no, gracias a Dios, hay quien sin poder justificarse a sí mismo y los ves envanecidos, empavonados. Contra más si nosotros por nuestros méritos pudiésemos justificarnos, o pudiésemos hacer algo grande, o pudiésemos perdonar pecados. ¿Te imaginas quién nos aguantaba? Si somos hechos del polvo de la tierra y hay a veces que se nos sube el oro a la cabeza siendo barro. Entonces dice Dios, para que nadie
se glorien y se jacten delante de Él en su presencia. Volvamos otra vez a Corintios, en el capítulo 1, porque aquí hay algo que quiero seguir mostrándole referente a esto. Capítulo 1, versículo 26 al 31, la palabra del Señor sigue añadiendo y dice, capítulo 1, verso 26 al 31, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre vosotros, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, Jesús, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho santificación, redención, para que, como está escrito, el que se glorie, el que tenga motivos ahora para gloriarse, que se vea que no ha sido ni por su fuerza, ni por su nobleza, realeza, ni por su fama, ni de la cuna que venga, sino que se glorie en Cristo, que ha sido el único que nos ha justificado, santificado y redimido. Versículo 30. Yo quiero un poquito ver lo que el versículo 30, desgranándolo, nos quiere enseñar. Presten mucha atención y apunten porque es interesante. Lo aclara. Justificados, santificados, redimidos, por lo tanto, todo es por Él. Amén. Entonces, solo en Cristo somos posicionados para calificar dentro de la justificación. Solo por Cristo tú eres posicionado delante del Padre. No es por tu obra, no es por tus méritos, no es por tu fuerza, no es por tu cuna. ¿De dónde vienes? ¿Eres noble? No. ¿Eres rey? No. ¿Eres poderoso? No. Lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no es, para que una vez que tú te hayas identificado contigo mismo, ahora diga, yo no puedo, es imposible. Entonces ahora Dios en Cristo te posiciona para que tú, que eres débil y lo reconoces, a lo fuerte, a los sabios, a los creídos, a los poderosos, le digas lo que ahora eres por Cristo. ¿Comprenden? Entonces, cuando tú entiendes esto y lo tienes claro, no hay en ti posibilidad de vanagloria, de orgullo, de altivez, porque sabes que nada eres, nada soy, y que todo lo que soy es porque Cristo me ha posicionado. Justificación, apunta. Justificación es acción de dar por aprobado a alguien que se le imputa unos cargos de delitos. ¿Está claro? Que a ti y a mí se nos imputaba, juzgaba, porque habíamos cometido una serie de delitos, y en este caso es contra Dios, los cuales no había forma de poder saldar la cuenta que teníamos contra Dios. Y llega Cristo y dice: Padre, yo los voy a justificar, yo me hago cargo de lo que ellos deben. ¿Cuánto deben? Deben sangre y sacrificio y expiación. Yo pago por ello. ¿Entienden ahora el valor de la cruz? ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, Cristo muere en el Calvario, derrama su sangre para poder saldar la cuenta que tú tenías, que no la podías pagar porque eras pecador. Y es imposible que un pecador pueda ser justificado delante de Dios. Por lo tanto, Jesús saldó, pagó, quitó la cuenta que había, que te estaba condenando a ti y a mí, porque era imposible de pagar.
Entonces vámonos ahora a la santificación, que viene después de la justificación. ¿Qué es santificación? Acción de hacer a alguien puro, santo, por gracia, también apartado para Dios, hacerte verdaderamente venerable por el contacto con la santidad que Jesús desprende de su vida. ¡Gloria a Dios! Yo pregunto, ¿había alguien de los que estamos aquí, yo el primero, que yo podía llegar a, por mi santidad, llegar ante el trono de Dios y decirle, yo merezco un lado tuya? ¿Lo has pensado alguna vez? Que por tu santificación, tu santidad, tú eras apto para estar en la presencia de Dios. No, porque era imposible de que nosotros pudiésemos ser santos habiendo nacido primero de una simiente de corrupción, porque traíamos el pecado desde nuestra descendencia diadámica, engendrado el veneno de la serpiente y del pecado en el corazón. De ahí para van a entender por qué Cristo no fue engendrado por un hombre, nacido de otro hombre, sino que fue engendrado por la obra excepcional del Espíritu Santo para que se cortase la línea genealógica del pecado. Si no fuese es imposible. No había ningún hombre, Marta, que nos haya podido santificar en su muerte, pero ha venido Cristo y con su amor ha santificado a los que creen y le reciben a Él. Por gracia somos apartados, somos venerables ahora delante de Dios como un real tesoro. ¿Qué dignificación ha creado Cristo en nosotros, hermano? Que ahora Dios nos ve como algo grande, ay, como un tesoro. ¿Qué dignidad tan grande ha creado Dios? Y por último, redención, de lo que hemos citado del versículo 30 del capítulo 1. ¿Qué es la redención? Esta es la acción que entendemos de liquidar por completo una deuda o el pago total, como por ejemplo, para que me entienda en términos humanos, tú tienes una hipoteca de 40 años a 800 euros todos los meses. Una soga al cuello, ¿verdad? Tú tienes una condena de 50 años. Ahí no sabes ya. Tú tienes, pues imagínate, que cumplir con todo eso y tú no tienes forma de pagarlo. Pues ahora viene Cristo, viene el Señor Jesucristo y te dice, te voy a perdonar la hipoteca de 300.000 euros que tienes durante un montón de años y yo te lo voy a pagar. ¡Qué liquidación! ¿Verdad? O imagínate que tienes un hijo preso y le han echado 50 años de cárcel. ¿Me entiendes, verdad? La comparación. Y te viene él y te dice, los 50 años de cárcel que tiene tu hijo, los perdono, los quito, mañana mismo sale libre. Eso es redimir, perdonar totalmente la deuda que tú tienes. Era imposible que nadie la pagara, pero Él ha redimido y ahora somos libres de la hipoteca del pecado que nos estaba condenando por la eternidad. Hemos sido libres de la condenación del infierno que íbamos rumbo a él toda la humanidad, pero que Él ha dicho, yo lo pago, yo los perdono y yo los redimo con mi vida. Por lo tanto, tú eres redimido, eres justificado y eres santificado. ¿En quién? En Cristo. No busques esto en nadie, no busques esto de otra manera, porque es imposible que nadie pueda pagar por ti la
justificación, santificación y redención. En todos estos textos hemos visto el trato de Dios o la doctrina esencial de Dios reducida en 5 minutos, 10 minutos, que esto sería para tener años hablando de este tema, ¿verdad? Pero hemos condensado la doctrina esencial de la justificación, santificación y redención, que solo la tenemos o conseguimos o tenemos en Jesucristo. Entonces, si seguimos un poco más con este tema, vamos a Efesios y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 al 14. Allí hay perlas de Dios, un gran tesoro escondido para los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Mira qué gloria y qué bendición más hermosa para la iglesia. Leo y hagan sus apuntes y ya lo siguen escuadriñando en casa. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Esa palabra aparece mucho en la Biblia, pero a veces la leemos y la pasamos en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. No te dice en Pablo, en Juan, en Jacobo, en Mateo, te dice en Cristo. Porque queda clara la doctrina de la justificación, santificación y redención, que solo es en Cristo, por Cristo. No lo busques en otra manera, en otra forma. Según versículo 4, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser apartados hijos suyos, ¿por medio de quién? Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y gracia, y su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez aparece ahora el nombre de Cristo en el amado. Fuiste aceptos en el amado, en Cristo por el Padre fuiste aceptado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Versículo 11. Y en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria y de su nombre. Impresionante, ¿no? Wow. Impresionante. Bendito sea el nombre del Señor. 13 versículos que necesitaríamos, 14 versículos, 14 años cada uno. Bendita sea la palabra. Pero voy a leerlo muy ligero, las anotaciones más esenciales de los 14 versículos. Santos, fieles en Cristo, tenemos gracia y paz en Cristo, somos
bendecidos con toda bendición en Cristo, santos, sin mancha, delante del Padre en Cristo. Hemos sido adoptados por el puro afecto de su amor y voluntad en Cristo. Nos ha hecho aceptos en el amado por Cristo. El Padre nos ha aceptado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados en Cristo. Nos ha revelado su voluntad en toda la sabiduría, inteligencia por Cristo, y nos da, aleluya, a conocer el misterio de la voluntad y su beneplácito, su misericordia por Cristo. En Él tenemos herencia en su voluntad, está hablando de Cristo, y por haber recibido, creído en su palabra, en el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo que nos ha enviado Cristo. Y esto, hermanos míos, es como herencia hasta la redención de la posesión y de toda la alabanza de la gloria que se merece el Padre por medio de Cristo, por la obra que ha hecho en nosotros. Amén. Justificación, santificación, redención en Cristo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos alcanzado es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Toda la gloria sea para Él, porque en el beneplácito del Padre le ha placido que por el amado Cristo, tú y yo, aleluya, seamos herederos, coherederos de la gloria, la riqueza, la grandeza que está reservada para Cristo, pero que Cristo nos ha hecho coherederos. Es decir, todo lo que ha adquirido Cristo nos lo reparte como buen hermano. Amén. Se queda con nada, dice: Padre, todo lo que yo tengo se lo doy a yo también. El que tiene el Padre al Hijo. Algunos que han estado por allí dicen: no ha subido a la mente ni al corazón del hombre lo que allí hay reservado para los que le aman. Amén. Pero tengo una buena noticia para ti. Llegaremos hasta el fin, porque se nos ha dado las arras del Espíritu o el sello del Espíritu como propiedad privada, para que seas preservado y guardado por la persona del Espíritu Santo, que te santifica, que te dirige, que te guía, que te advierte, que te amonesta, que te prepara para que un día puedas llegar delante de Dios, aleluya, y ser coronado, aleluya, tus ropas cambiadas y adquirir la posesión que Cristo te ha dado en Él. Amén. Vámonos a Hebreos capítulo 10, versículos desde el 1 al 11, y miren, hermano, qué riqueza y qué gloria tiene la palabra. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 5 al 11, dice la palabra de Dios aquí: por lo cual, entrando en el mundo, se refiere a Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, hablando de la persona de Jesucristo. Holocausto y expiaciones, pero el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificios y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Está hablando el verso 8 de los corderos, de los palomas, de los sacrificios de animales. Dios dijo: basta ya, estoy hastiado de sacrificios de ovejas, de carneros, de machos cabrios. No quiero, estoy hastiado, eso no me agrada. Diciendo, verso 9, luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita los sacrificios, quita los corderos, quita los animales y las ofrendas. Quita eso primero y pon esto segundo, que es mi cuerpo, por ellos. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. En esa voluntad
en cual, hermanos, en la que el Padre le preparó un cuerpo a Cristo para que venga a la tierra y se sacrifique en el madero. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo sacrificios y ofrendas, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya, para siempre. Los sacrificios de animales ya al Señor no le agradaban, estaba harto, no quitaban el pecado ni la basura del corazón del hombre, ni quitan el pecado ni pueden. Pero el Padre le preparó a Jesucristo un cuerpo, verso 9, y quitó las ofrendas, y quitó lo primero, que era el pacto antiguo de la ley, y ahora en Cristo, verso 10, somos santificados en Él, en el Hijo, en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos santificados en su palabra. Su palabra es la verdad. La verdad, ¿quién es, hermano? La verdad es Cristo. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. Y solo en Él procuramos y alcanzamos la salvación, santificación y redención. Porque a Dios le plació que por medio de la palabra que es Cristo, el Verbo encarnado, a Dios le plació que por medio de su Hijo conociésemos el Evangelio. Y ese Evangelio, que es la palabra de Dios, se introdujera por nuestros oídos y se hiciese dentro de nosotros carne, y se hiciese dentro de nosotros vida. Y ahora no es como un sacrificio externo simbólico que se sacrifica y perdona los pecados o los cubre. Ahora no. Ahora la ofrenda del cuerpo, del sacrificio de Cristo, Él dice que su palabra ha hecho morada dentro de nosotros. El Verbo Cristo se ha metido dentro de nosotros y ahora estamos como una morada o tienda o como quiera decirlo, tabernáculo o templo de Dios donde Él habita y mora. ¡Qué alegría! Que escapa de mi mente poder comprender la grandeza de lo que ha hecho Dios por su redención, santificación en nosotros. Entonces, ahora estamos en Cristo. ¿Estás en Cristo? Amén. Estamos en Cristo según Gálatas capítulo 3, que dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículos 26 y 27, dice la Biblia. ¡Wow! ¡Qué palabra, Padre mío! Pues a todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esto hay que leerlo otra vez. Porque no es por mis obras. Remedio no es por mis méritos. No es por mi esfuerzo, mi sacrificio. ¿Por quién es? Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo. Estamos posicionados, hermanos, hermanas, por la fe. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro método, no existe maneras. Por fe lo recibo. Es muy grande lo que me das. Redención, santificación, justificación. No lo entiendo, no lo comprendo, no puedo alcanzarlo, no hay forma. Y me
dice Dios, como no lo puedes pagar, no lo puedes lograr, te lo regalo. Para ti, para ti, para ti, por la fe. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que recibirlo. No lo entiendo, no lo comprendes, créelo. No tienes que comprender, no tienes que entender, es imposible. Los ángeles tampoco lo entienden, los ángeles tampoco lo entienden, pero tú lo tienes, lo recibes por la fe. Y entonces, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Verso 27. Eso necesitaría unos pocos de días para tratarlo, pero vamos a ir ligero. Por la fe en Cristo somos hijos de Dios. No tienes otra forma, no tienes otro mérito. No tienes méritos más que suficiente tú, ni para comprar una sola gota de la sangre de Cristo, te la regala. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido el Padre por su sabiduría revelados al amado, y que lo recibáis de gracia. Y ahora viene la forma, el método en la que Dios te dice cómo te ve, cómo estás tú y cómo te tienes que considerar a ti mismo. Que no te engañe más el diablo, por favor. Que no te hagas sentir que no sirve y que no vales. Eso estás tirando la obra de Cristo, hermano, al suelo. Estás tirando la obra de Cristo al suelo. Porque todavía te crees que puedes hacerlo tú por tus fuerzas, por tu mérito. Pero cuando te ves, como hemos dicho en Corintios, lo débil, lo frágil, lo que no vale, lo que no sirve, lo que es del mundo, cogió Dios ¿para qué? Para que entiendas que no es por tus méritos ni tu fuerza. Entonces cuando tú dices, ay, tengo porque me siento mal, te tienes que justificar ¿de qué? De nada, ya está todo pagado, has salido de la cárcel, te ha quitado la hipoteca del alma, el pecado. Y ahora dice, escuchen que esto es impresionante, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Atiende, estamos bautizados en Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Tú llenas un bidón de 1000 litros de agua. ¿Y sabe lo que significa bautizarse? O esta palabra tener mejor, sumergirte, significa meterte dentro. Que no quede ni un área de tu cuerpo que no esté metida dentro del cuerpo de Jesucristo. Eso significa ser bautizados en Cristo. Porque es la única manera en la que tú puedas adquirir el posicionamiento para que no te vea Dios a ti, sino que vea a Cristo en ti, porque estaríamos en la misma. Entonces cuando tú estás sumergido en el cuerpo de Cristo por el bautismo en su cuerpo, sigue diciendo y añadiendo la Biblia, verso 27, de Cristo estáis revestidos. ¿Te das cuenta? Porque estás tan metido dentro de Él en su bautismo que ya tú no te ves, se ve Él, ya no se ven tu ropa, ahora se ven las de Él. Te has quitado tus ropas de pecado y has puesto la de santidad de Él. No te ve el Padre a ti. Viéndote a ti sumergido en Cristo, está viendo al mismo Cristo. Viéndote a ti, aleluya, revestido de Cristo, no te está viendo a ti en tu cuerpo de pecado, de debilidad y de carne, está viendo a Cristo. Por lo tanto, sumergidos en Cristo, revestidos de Cristo, estamos bajo la influencia total de su moralidad, de su carácter, de su persona, de sus hechos, de sus acciones. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mientras tanto, Dios sigue formándonos y sigamos creciendo en el Señor hasta la plenitud de la formación de Cristo en nosotros. Y en eso estamos. Eso sí te pertenece a ti, me pertenece a mí. Estamos en Cristo, revestidos de Cristo, pero sigue Espíritu Santo formando el carácter de Cristo en nosotros día a día. Y termino.
Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, la formación del cristiano no termina con el simple hecho de recibir a Dios. Porque hay muchos que recibieron a Dios y se desprendieron de la ley. Lo primero pasó, o lo segundo, pero se agarran a la gracia para vivir desgraciadamente. Y eso no es. Lo puro, lo auténtico, lo genuino y lo de Dios es que se vaya formando Cristo en nosotros. A veces se forma a base de dolor, a veces se forma a base de chocazos, contronazos, de luchar contra el pecado, el mundo, el diablo y la carne. Pero eso es parte de la formación en nosotros. ¿Estás luchando contra el pecado? ¿Estás renunciando al mundo del pecado? Estás formando a Cristo en ti. Y cada día que pasa, estamos pareciéndonos más a Él. Pero si hay algo que tú partes de lo que entiendes y tengas claro hoy, es que tú estás santificado, justificado y redimido por Él, cosa que es en Cristo, por Cristo, para Cristo y por medio de Él. Amén. Descansa en el Señor. Y no te sientas culpable porque no está a la altura de lo que tú te exiges. Porque hay quien se exige mucho y se castiga cuando no está a la altura de lo que cree que es vivir una vida cristiana. Tiene que estar 24 horas orando y ayunando 2 o 3 veces en semana para cubrir la conciencia que le acusa de que no está a la altura de lo que es una vida cristiana, pero eso es un error, porque pretenderíamos nosotros querer pagar o saldar la deuda. Ha llegado la hora de que entendamos la iglesia del Señor, que el único que forma, el único que restaura, el único que perdona, el único que santifica, el único que redime, el único que pagó el precio, el único que derramó sangre, el único que te puede salvar, el único que te lleva al cielo, se llama Jesucristo. Amén. 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 Descansa en el Señor, no luches en tu mente, no pelees con tu alma, no te sientas culpable, no retrocedas porque no te sientes capaz o competente por tus méritos y tu fuerza de estar a la altura de ser un buen cristiano. El pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Amén. Hijito, no pequéis. La recomendación es pura, es de Dios, es bíblica. No pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo. Siempre está el Cristo en el centro, el que redime, el que perdona, el que restaura, el Cristo de la gloria. Aleluya. Por lo tanto, lo dejamos para otro día. Nos iremos a Hebreos capítulo 13 para leerlo entero, y ahí se culmina la obra redentora. Apúntelo, ya lo leen en casa. Hebreos capítulo 13 habla del sacrificio, la muerte, la expiación del Cordero, la gloria que Él ha traído a la iglesia por medio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Que ha perdonado tu deuda que no podías pagar, que querías hacerlo bueno y no podías, que quería librarte de la hipoteca del alma, del pecado que te arrastraba a la condenación y no podía, que querías escapar de la arra del diablo y no podías. Pero ha venido Cristo y con la cruz ha derrotado al infierno, a la muerte y al pecado, y te ha hecho libre. Ha pagado tu deuda, ha saldado tu condena, y ahora Él te ha justificado, te ha redimido por su puro amor. Así que cuando te acerques a Dios, no te acerques tanto como un pecador, sino como un agradecido por lo que Él ha hecho por ti. Eso llama más la atención a Dios que ir todos los días. Hoy he tenido que ministrar a una persona antes de venir al culto
y el problema que tenía es que se sentía culpable, injustificada, que no estaba a la altura, y volvemos siempre a lo mismo. Cuando no se conoce la palabra de Dios, uno quiere pagar o saldar sus deudas cuando es que no oraba hoy, pastor, me siento pecador. Vale, que si hubiese orado ya está justificado. Y cuando desmontas de la mente y del corazón que nosotros no podemos hacer nada por alcanzar nada de Dios, lo recibes por la fe y por gracia. Amén. Y eso es suficiente. Aleluya. Cierra tus ojos un momento conmigo y da gracias al Señor en esta hora. Y espero